Contexto Legal. Y ya está con nosotros el doctor Hugo Morales, abogado postulante. Hugo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues bueno, un tema que ahora sí que sin haberlo previsto está muy relacionado con la pregunta del día de hoy. Tiene que ver con precisamente la situación en los hechos que se van presentando ahora sí que de forma cotidiana, pues vamos a decir que casi que los últimos 10 años por lo menos, en el sentido de que vemos que algunas organizaciones civiles o incluso la prensa o los medios de comunicación generan información respecto a situaciones que evidencian comportamientos irregulares en el gasto público, ¿no? Y concretamente, tal vez los últimos días estamos pensando en Animal Político, pero pues también nos recuerda por ahí el caso de Carmen Aristegui con el reportaje de la Casa Blanca. Y podríamos ir para atrás con un sinnúmero tal vez de reportajes que nos van evidenciando precisamente que esto sucede con mucha más frecuencia de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y hay que decir otra cosa también, que sucede en medio de una opacidad o en medio de una imposibilidad por parte del ciudadano, no solamente de conocer esos procesos de ejecución de gasto, sino que tampoco existe un instrumento legal verdadero y efectivo como para oponerse a ese tipo de ejercicios. Lo digo porque, bueno, vemos todos los días, por ejemplo, en el caso del estado de Coahuila, con el caso del nombramiento del fiscal anticorrupción en medio de un problema de forma y también de fondo de su selección, pues bueno, pareciera que no existe un procedimiento muy claro para poder inconformarse en contra de este tipo de resoluciones. Tampoco existe un procedimiento claro para poder inconformarse respecto del ejercicio del gasto público que tienen los ayuntamientos, los gobiernos estatales o los gobiernos federales. Y por otro lado, pareciera que todo lo relacionado con la administración pública, que debería ser de interés público, pues de alguna manera tampoco facilita mucho al ciudadano que se pueda inconformar. De tal suerte que parece que este proceso de transparencia que los gobiernos han venido promoviendo en los últimos años ha venido identificando precisamente ese potencial de que el gobierno facilita información a solicitud de una persona en particular o de un grupo, y hay que decirlo también, reservado, no en todos los casos puede facilitarse esta información. Sin embargo, una vez que obtiene uno esta información, no existe un procedimiento legal suficiente, adecuado, que nos permita como ciudadanos inconformarnos de ese tipo de procesos. De tal suerte que decimos, ¿para qué nos sirve tanto esos procedimientos de transparencia, que hay que decir tampoco son tan claros ni tan contundentes? Pero ¿para qué nos sirve conocer algo si finalmente no podemos oponernos, ¿no? Y esta precisamente es la reflexión del día de hoy, que tanto han trabajado nuestros políticos o han dicho que trabajan en este esquema de transparencia, que sería oportuno generar un procedimiento suficiente y adecuado para que nosotros pudiéramos también inconformarnos, no nada más saber qué sucede, inconformarnos de esos procesos de ejecución de gasto. Bien, ahora, y en ese sentido, ¿qué podríamos hacer los ciudadanos como sociedad civil precisamente para evitar todo este tipo de situaciones? Bueno, hay que decir que el desarrollo del derecho ha venido dando, vamos a decir, o ha venido reconociendo derechos a la ciudadanía en muchos sentidos, ¿no? Tal vez si nosotros vinculáramos históricamente, pero voltearíamos y se nos haría mucho tiempo, ¿no? Como voltear tal vez al inicio del iluminismo, o tal vez en la cúspide de la Revolución Francesa con el reconocimiento de los derechos del hombre, y así posteriormente se han venido generando y reconociendo derechos, como hoy sucede en boga los llamados derechos humanos, ¿no? Que de alguna manera ya reconocen identidad humana en el sentido de su dignidad y de la solidaridad que debemos tener entre nosotros. En ese mismo sentido, se tiene que ir caminando en los procesos y en el reclamo del ejercicio adecuado del recurso público. Y en ese mismo sentido, tiene que haber muchísimo más trabajo por parte de los individuos, por parte de las organizaciones civiles, para poder reclamar este tipo de acciones, de tal manera que poco a poco se van obteniendo o se van reconociendo estos derechos que debían ser de orden público. Hace tal vez 10 o 15 años, pues era una posibilidad el que hubiera unos esquemas de transparencia que ahora nos parecen pues más o menos comunes, aunque no son contundentes. Y hay que decir que conforme pasa el tiempo
y la sociedad va ganando esos espacios, en esa misma medida van incorporándose esas potencialidades para poder recurrir o para poder analizar con mayor facilidad la información que no había venido siendo pública. Sin embargo, yo percibo cierta desilusión o cierta decepción en importantes sectores de la ciudadanía, sobre todo de la ciudadanía informada, la ciudadanía analítica y crítica, que se pregunta, bueno, ¿y de qué sirve, por ejemplo, la investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y Animal Político, esto que se llevó más de un año para revelar la estafa maestra, en las que 11 dependencias resultaron involucradas, entre ellas Pemex, Fobiste y una serie de instituciones, Banobras, etcétera. La propia Secretaría de Agricultura, cuando estaba Enrique Martínez y Martínez como su titular, y también universidades públicas, y todo un entramado que trajo como consecuencia hasta este momento 7,640 millones de pesos desviados a través de empresas fantasma, hasta este momento, porque eso fue únicamente en el análisis de 2 años de presupuesto, pero que seguramente, digo, si se sigue analizando, pues, se podrían encontrar algunos otros casos más que incluso, como decía Tania Montalvo, la editora de Animal Político, pudiera llegar conservadoramente hasta los 37,000 millones de pesos. ¿De qué sirve conocer todo eso si nada más nos quedamos en el plano de la información, pero la impunidad persiste? ¿Qué pasó con la Casa Blanca? Lo que mencionamos hace unos momentos de la investigación del equipo de Carmen Aristegui, la Casa Blanca, el grupo IGA, Malinalco, ¿qué ha pasado con Odebrecht? Que en otros países del mundo ya hay incluso hasta expresidentes encarcelados por eso, y aquí no pasa absolutamente nada. Y aquí no pasa de la indignación, ese es el problema. Yo creo que hay 2 situaciones que hay que hacer aquí, como dejar muy claro que está sucediendo, ¿no? Primero, existe una incompetencia absoluta por parte de los organismos de fiscalización y por parte de las entidades que deben ser autónomas en el sentido de la investigación de este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, no puede ser posible que tengamos conocimiento de este tipo de irregularidades tan graves a través de los medios y no a través de las instituciones creadas para esos efectos. Es decir, no están haciendo la chamba, ¿no? Y por otro lado, hay que decir también que resulta muy importante que desde el punto de vista personal, ni los radioescuchas ni nosotros tenemos un instrumento jurídico suficiente como para poder reclamar este tipo de irregularidades que resultan ser tan evidentes. Y si ligamos la falta de esos instrumentos independientes para poder reclamar este tipo de acciones con la incompetencia de las autoridades, pues estamos enfrascados en un problema de opacidad desde el punto de vista de la aplicación del derecho, es decir, desde la sanción, desde el punto de vista de la aplicación de sanciones para aquellas personas que incurren en estas irregularidades. Entonces, no es nada más que los ciudadanos no estamos facultados, sino que tampoco las instituciones están haciendo su trabajo y han tenido que ser los medios de comunicación quienes evidencian esto, cuando debería ser precisamente que esta información fuera obtenida de las secretarías de transparencia, de las secretarías de la función pública y de las fiscalías o procuradurías generales locales o de la República, y eventualmente también de los fiscales anticorrupción. Es decir, no tienen que esperar todas estas instituciones, todas estas entidades, a que llegue alguien desde el punto de vista institucional a hacer una evidencia de este tipo. Es decir, tendrían que estar permanentemente trabajando para que cuando se presentara este tipo de irregularidades tuvieran los elementos, instrumentos y pruebas suficientes para poder sancionarlo. Es que, de hecho, la Secretaría de la Función Pública, en respuesta precisamente a esta investigación de la estafa maestra, dijo que esa investigación surgía a raíz precisamente de las observaciones que la propia que la propia Auditoría Superior de la Federación dio a conocer. Sin embargo, no se hizo absolutamente nada. Es decir, ¿de qué sirve que se dé a conocer si no pasa nada? Y en otros casos también dicen, bueno, nos estamos enterando de esta información, vamos a abrir una carpeta de investigación, ¿verdad? Es decir, o vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, que es lo que siempre dicen. Y finalmente, pues no existe, o están denotando que no existe un trabajo previo y que pues básicamente de rebote van resolviendo las situaciones conforme se van presentando.
Claro. Tenemos comentarios del auditorio. Juan Antonio Zavala dice, acabo de escuchar lo del ciudadano, se refiere a Ignacio Chávez, respecto a los créditos del gobierno del Estado. Creo que ponen de acuerdo el Congreso anterior y el actual para seguir avalando la deuda y no hacer lo que quisiéramos muchos ciudadanos, de que se declare el Estado en moratoria de crédito por presentar documentos falsos, por lo chueco que se sacaron esos créditos y tenernos amarrados a todos los ciudadanos, dice Juan Antonio Zavala. Y sobre este tema también pregunta Homero Martínez Valdés, ¿es posible que se pueda declarar una moratoria de pagos aprovechando que está el doctor Hugo Morales y como fueron adquiridos de una manera ilegal, negarnos a pagar? Bueno, precisamente como comentaba algún radioescucha en el corte anterior, desafortunadamente el Congreso del Estado de Coahuila en un primer momento no aprobó o no pasó por los canales adecuados para poder aprobar parte de la deuda pública. Sin embargo, hay que decir que a la legislatura que le siguió la aprobación de la deuda sí reconoció los créditos y formalizó la modificación de esta deuda, de tal manera que si alguna vez hubo una defensa, esa posibilidad de defensa, vamos a decir, de desconocimiento de la deuda, pues se diluyó al punto de haber sido reconocida y que está siendo pagada. Bien, ahora, con relación a lo que está pasando ahorita en la Cámara de Diputados, que no se ha instalado la mesa directiva, desde el punto de vista legal, ¿qué es lo que procede? Bueno, hay que decir que la instalación de las mesas directivas tiene una función específica que es de administración y también hay que decir que derivada de ella se genera una mesa de coordinación política entre los diferentes grupos parlamentarios. Tal vez desde el punto de vista crítico, pues no significa un gran problema porque desde el punto de vista de la proyección de gastos y de ingresos que tiene que hacerse en estas semanas, en caso de que el Congreso, concretamente la Cámara de Diputados, no aprobara los mismos, se tendría que aplicar el esquema que fue aprobado para el periodo inmediato anterior, es decir, para el que está vigente para este año. Entonces, desde ese punto de vista, no existiría una parálisis ni económica ni financiera, aunque hay que decir que evidencia pues que no va a haber una verdadera, un verdadero trabajo legislativo a partir de que no existe una concordancia en la instalación de la misma. Entonces, resumiendo, probablemente no podrán generar resultados legislativos, pero ello no quiere decir que genere una parálisis porque ya existen unas reglas que permiten la coordinación desde el punto de vista financiero. Sin embargo, José Antonio Milla dijo que la ley de ingresos y el presupuesto de egresos va y que lo va a entregar el viernes a las 10 de la mañana, haya o no haya mesa directiva. ¿Es posible hacer eso si no está instalada la mesa directiva? Sí, es posible porque existe un canal de comunicación del Congreso que precisamente es una oficialía receptora de documentación. Aquí vamos a decir que se entrega normalmente a través de la representación de la Cámara, de la Secretaría y de la Cámara, pues para la fotografía, pero desde el punto de vista claro, existe este canal de comunicación que es una oficialía de partes que recibe toda la documentación que llegue. Entonces, se puede entregar. Pero yo voy más allá, siendo muy negativos y pensando que no se instale esa mesa directiva, que no puedan sesionar. Decimos, hay elementos jurídicos suficientes que, hay que decir, fueron resultado de muchos debates, porque si ustedes recuerdan, todavía hace algunos años se estaba discutiendo el último día posible para su aprobación, que era básicamente el cierre del periodo anual, que estaba todavía discutiéndose ese tema, ¿no? Y pues estaban todos con el Jesús en la boca de que si se aprobaba o no se aprobaba, con el resultado de que pues siempre se aprobó al último minuto. Desafortunadamente, previendo que podía suceder un caso como este y que un día no se aprobara precisamente esas propuestas, se determinó que se aplicara el mismo criterio que fue autorizado para el periodo inmediato anterior y que con eso no hubiera una parálisis en la administración pública. Entonces, aun cuando no se aprobara este paquete que está presentando MID, hay que decir que existe un esquema jurídico que autorizaría a tener el mismo presupuesto del año pasado. De hecho, hay que recordar que hace 20 años, precisamente en 1997, cuando por primera vez el PRI no tuvo mayoría en la Cámara, hubo un problema similar cuando Emilio Chovifet estaba precisamente como secretario de Gobernación y no había
no se había conformado toda la mesa directiva precisamente por el hecho de que no había una mayoría priista y el PRI se oponía precisamente a la instalación de la nueva mesa directiva, donde ya no iba a tener el control, digamos, como lo tuvo a lo largo de todo el tiempo. Hoy estamos viendo un escenario similar, pero al revés. Ahora es el PRI el que pide que se instale. Bueno, es el PRI el que pide que se instale, también hay que decirlo, porque bueno, el PRI también gobierna o administra la federación, y en ese sentido pues tiene interés en que algunos temas salgan adelante. Pero repito, afortunadamente estos elementos que fueron generados para dar certidumbre desde el punto de vista económico y financiero al país, se pueden aplicar sin ningún problema, y aun cuando no se establezca la mesa directiva, tendrá la federación un presupuesto autorizado y ingresos definidos. Bien, y con relación a la colaboración de Hugo Morales, tenemos este comentario de Leopoldo Arellano. Dice: en todos lados hay corrupción. Un ejemplo, de aquí salen 30 o 40 camiones a Guadalajara y la Ciudad de México, camiones piratas que llevan a la gente a comprar mercancía. En cierto tramo la federal los detiene en la madrugada y los tiene ahí hasta que el chofer les paga una cuota que junta entre los mismos pasajeros. Eso también es corrupción. Sí, definitivamente sí, ¿verdad? Muy bien, Hugo, ¿algún punto de contacto? Bueno, por supuesto que a través de Grem y mi Twitter, que es @HugoMorales_B chica. Gracias, Hugo.